Bueno, miren, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo se me viniera encima de golpe, y yo aquí, sentada sola en mi departamento, con una taza de café que ya se enfrió hace rato, tratando de ordenar mis pensamientos. Me llamo Laura, tengo 42 años ahora, pero esto que les voy a contar. Empezó mucho antes, desde chiquita, tipo así, en esos años donde uno cree que el mundo es un lugar seguro, pero no lo es para nada. En esa época, yo vivía en un pueblito chiquito en el interior de México, cerca de Puebla, ¿saben? Mi casa era una de esas casitas humildes, con paredes de adobe que se agrietaban con las lluvias, y el techo de lámina que retumbaba como un tambor cuando llovía fuerte. Mis papás. Mis papás eran complicados, tipo así, un matrimonio que parecía estable por fuera, pero por dentro era puro ruido y silencios que dolían más que los gritos. Me acuerdo perfecto de mi infancia, porque fue como el molde de todo lo que soy ahora. Mi papá era obrero en una fábrica de textiles, salía de madrugada y volvía hecho polvo, con las manos callosas y oliendo a máquina y sudor. Era un hombre callado, ¿sabe? No expresaba mucho, pero cuando se enojaba, era como una tormenta. Pegaba portazos, gritaba por tonterías, y una vez, yo tenía como 8 años, lo vi golpear a mi mamá en la cocina por una discusión tonta sobre la cena. Yo me escondí debajo de la mesa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sentía las piernas temblándome, y el olor a frijoles quemados en el aire, mezclado con el llanto de mi mamá. Eso me marcó, ¿ven? Desde ahí empecé a tener este miedo horrible al abandono, tipo así, a que la gente que quiero se vaya o se vuelva contra mí sin aviso. Mi mamá, pobrecita, era la que aguantaba todo. Limpiaba, cocinaba y sonreía para afuera, pero por las noches la oía llorar en su cuarto. Me contaba historias de su juventud, de cómo soñaba con un amor de película, pero terminó casada con mi papá por presión de la familia, y ya estaba. Teníamos 2 hermanos menores, yo era la mayor, así que sentía que tenía que ser la fuerte, la que cuidaba a todos. En la escuela era la niña callada, la que no levantaba la mano mucho porque tenía pánico a equivocarme y que me miraran feo. Recuerdo una vez, en quinto de primaria, que me gustaba un chico llamado Miguel, pero ni siquiera le hablé porque pensé que me iba a rechazar y me iba a romper el corazón como veía que le pasaba a mi mamá. En cambio, me refugiaba en los libros que me prestaba la maestra, historias de princesas que encontraban príncipes perfectos, y yo me imaginaba que mi vida sería así, alguien que me cuidara, que no gritara, que me hiciera sentir segura. Pero la realidad era dura, ¿sabe? A los 12 años mi papá perdió el trabajo por una crisis en la fábrica, y las cosas se pusieron feas. Empezaron las deudas. Mi mamá cosía ropa de noche para ganar unos pesos extras, y yo ayudaba vendiendo tamales en la esquina después de clases. Sentía esta inseguridad todo el tiempo, como un nudo en el estómago, pensando que en cualquier momento nos íbamos a quedar sin nada, sin casa, sin familia. Eso me hizo crecer rápido, tipo así, aprendí a no pedir mucho, a conformarme con lo poco que había, y sobre todo, a no confiar del todo en nadie, porque ¿y si se van? ¿Y si te dejan sola como a mi mamá la dejaron emocionalmente? Adolescencia fue peor, Entré a la secundaria en el mismo pueblito, pero ya quería salir de ahí. Soñaba con la ciudad grande. Tuve mi primer novio a los 15, un muchacho del barrio llamado Carlos, que era simpático al principio, me llevaba a pasear en su bici vieja, y me hacía reír con chistes tontos. Pero duró poquito, tipo así, 3 meses, y de repente empezó a cambiar. Salía con sus amigos más que conmigo, me ignoraba en las fiestas, y al final me dejó por una chica más moderna, según él. Me dolió tanto que pasé semanas sin comer bien, llorando en mi cuarto, mirando el techo y preguntándome qué hice mal. Mi mamá me decía, hija, los hombres son así, hay que aguantar y esperar al bueno. Pero yo no quería aguantar, ¿sabe? Quería a alguien que me viera de verdad, que no me hiciera sentir invisible. Eso me dejó con esta inseguridad profunda, como si yo no fuera suficiente, como si siempre tuviera que esforzarme el doble para que me quisieran. En la prepa, ya en una escuela un poco más grande, empecé a trabajar medio tiempo en una tiendita, vendiendo abarrotes, para ayudar en casa y ahorrar para irme a la universidad. Ahí conocí a gente diferente, pero siempre con ese miedo de fondo. No te encariñes mucho, Laura, porque te van a lastimar. Y luego, a los 20, me mudé a la Ciudad de México, sola, con una maleta vieja y 500 pesos en el bolsillo.
Fue un salto enorme, tipo así, de la tranquilidad del pueblo al caos de la capital. Conseguí un cuarto en renta en Iztapalapa, chiquito y húmedo, pero era mío. Estudié administración en una uni pública, becada por mi esfuerzo, y trabajaba de mesera en un restaurante de cadena los fines de semana. Ahí empecé a sentirme un poquito más fuerte, ¿sabe? Como si pudiera construir mi propia vida, lejos de los traumas de mi familia. Pero ese miedo al abandono seguía ahí, latente, como una sombra. Soñaba con encontrar a alguien que me diera estabilidad, que me prometiera no irse nunca, porque en el fondo, todo lo que viví de chiquita me hizo anhelar eso. Un amor que no se rompiera, que no gritara, que no me dejara sola con mis inseguranzas. No sabía que eso iba a ser el comienzo de todo lo que vino después. Ay, si hubiera visto las señales desde el principio, ¿verdad? Pero bueno, eso es para después. Por ahora, solo les digo que crecí creyendo que el amor era algo que había que ganarse, que había que perdonar las grietas para que no se rompiera todo. Y mira nomás cómo terminó. Bueno, después de mudarme a la Ciudad de México, las cosas empezaron a tomar otro rumbo, ¿sabe? Yo andaba en esa etapa de los 20 y tantos, trabajando como mesera en ese restaurante en el centro. Tipo así, un lugar de comida rápida donde entraba gente de todo tipo. Oficinistas apurados, turistas perdidos y familias enteras los domingos. Me la pasaba de pie 8 horas, con los pies doliéndome como si me hubieran clavado alfileres, pero me gustaba porque al menos ganaba lo suficiente para pagar la renta y comer algo decente. En esa época, yo era de las que sonreía mucho a los clientes, pero por dentro seguía cargando ese peso de la infancia, ese miedo a que todo se desmoronara. No salía mucho, solo con alguna amiga de la uni de vez en cuando, pero nada serio, ¿ven? Hasta que un día, fue como en el 2005 creo, un viernes por la noche, entró él. Se llamaba Javier, tenía 28 años, moreno, con esa sonrisa que te hace sentir que el mundo es un poquito menos caótico. Venía con unos amigos, trajeado porque trabajaba en una empresa de ventas, algo de seguros o no sé qué, y se sentó en una mesa cerca de la barra donde yo preparaba las órdenes. Al principio ni le presté atención, ¿sabe? Estaba ocupada sirviendo unas hamburguesas y limpiando mesas, pero él me pidió un café solo, y cuando se lo llevé, me miró fijo y dijo: «Gracias. ¿Tú siempre tan eficiente o solo hoy?» Yo me reí, tipo así, nerviosa, porque no estaba acostumbrada a que me hablaran así, y le contesté algo tonto como: «Solo cuando el cliente es guapo». Ay, qué vergüenza ahora que lo pienso. Pero funcionó. Empezamos a platicar un ratito. Él me contó que era de Guadalajara, que se había mudado por trabajo, y que odiaba la ciudad pero la soportaba por las oportunidades. Yo le hablé un poco de mi vida en el pueblo, sin entrar en detalles pesados, solo que venía de lejos y que soñaba con tener mi propia oficina algún día. Al final de su turno, me dejó una propina generosa y su número en una servilleta, diciendo: «Llámame si quieres conocer un lugar mejor que este ruido». Me quedé mirando esa servilleta toda la noche, con el corazón latiéndome fuerte, pensando si valía la pena el riesgo. Pero al día siguiente, lo llamé, ¿saben? Fuimos a un café chiquito en La Condesa, uno de esos con mesas de madera y aroma a pan recién horneado, y ahí empezó todo. Desde ese primer date, fue como si encajáramos perfecto. Tipo así, él me hacía sentir vista, escuchada, algo que nunca había tenido. Javier era atento, me abría la puerta del auto. Tenía un Suru viejo, pero lo mantenía impecable, y me contaba historias de su familia, de cómo su papá era empresario y le había enseñado a ser responsable. Yo le abrí un poquito sobre mis papás, sin lo de los golpes, solo que no era fácil crecer así, y él me abrazaba y decía: «Tú eres fuerte, Laura, y yo voy a estar aquí para cuidarte». Esas palabras. Uf, me derretían, ¿sabe? Porque en el fondo era justo lo que necesitaba oír después de tanto tiempo sintiéndome sola. Salíamos seguido, caminatas por el bosque de Chapultepec los domingos, donde nos sentábamos en el pasto y comíamos helados baratos, hablando de todo. Él soñaba con tener una casa grande, con jardín, y yo le decía que sí, que podíamos lograrlo juntos. Me sentía segura por primera vez, tipo así, como si por fin hubiera encontrado a alguien que no me iba a dejar tirada. Pasaron unos meses, y las cosas se pusieron serias rápido. En el 2006, me propuso matrimonio en una cena sencilla en su departamento, que era un poco más grande que el mío, en Coyoacán,
con vistas a un parque. Se arrodilló con un anillo de oro simple, nada fancy, y dijo: Laura, desde que te vi, supe que eras la mujer de mi vida. Prométeme que vamos a construir un futuro juntos, sin importar qué. Yo lloré, ¿sabe? Lloré de felicidad, porque en ese momento creí que era real, que el amor que tanto anhelaba de chiquita estaba ahí. Nos casamos un año después, en una ceremonia chiquita en una iglesia de Iztapalapa, con unos 50 invitados, mi familia del pueblo, que viajó en camión, y los amigos de él. Mi mamá estaba radiante, me abrazó fuerte y susurró: Hija, este es el bueno, no lo dejes ir. Javier y yo bailamos un vals torpe en la recepción, que fue en un salón rentado, con tacos y música de mariachi. Ahí, en medio de los aplausos, nos prometimos lealtad eterna, fidelidad, y que íbamos a enfrentar todo lado a lado. Yo idealizaba todo. Imaginaba hijos corriendo por la casa, viajes a la playa, una vida sin los silencios dolorosos de mi infancia. Después de la boda, nos mudamos a un departamento de 2 recámaras en Tlalpan, que compramos con un crédito que él consiguió en su trabajo. Era nuestro nido, ¿sabe? Con paredes blancas que pintamos juntos un fin de semana, riéndonos mientras salpicábamos pintura por todos lados. Yo terminé la uni y conseguí un puesto en una oficina de contabilidad, nada glamoroso, pero estable, y él subió de puesto en su empresa, vendiendo más seguros. La rutina era linda al principio. Amanecíamos abrazados, preparábamos café en la cocina chiquita con la cafetera que nos regalaron y hablábamos de planes. Vamos a tener un bebé en 2 años, decía él, y yo asentía, emocionada, pensando en cómo sería una mamá diferente a la mía, sin aguantar gritos. Íbamos a misa los domingos, tipo así, en una parroquia cerca, y ahí rezábamos por nuestra familia futura. Él me traía flores sorpresa, rosas rojas que ponía en un jarrón de vidrio en la mesa, y por las noches nos acurrucábamos viendo novelas, con su cabeza en mi hombro. Sentía un compañerismo real, como si fuéramos un equipo invencible. En el 2008 compramos muebles nuevos, un sofá de tela beige que olía a nuevo y una cama king size donde nos perdíamos en besos. Todo parecía perfecto, ¿sabe? Yo pensaba que por fin había roto el ciclo de mi familia, que Javier era mi salvación, mi promesa de estabilidad. No veía nada raro, porque ¿cómo iba a dudar de alguien que me hacía sentir tan completa? Pero ahora, mirando atrás, ay, si hubiera prestado atención a los detallitos. Pero eso vino después, poquito a poco. Por entonces solo flotaba en esa burbuja de amor, creyendo que duraría para siempre. Bueno, miren, esa burbuja de la que les hablo, tipo así, empezó a cambiar poquito a poco, ¿sabe? No fue de un día para otro, nada dramático como en las novelas, sino como gotas de agua que van erosionando una piedra, sin que uno se dé cuenta hasta que ya está todo resquebrajado. Fue como en el 2009, creo, un par de años después de la boda, cuando Javier consiguió ese ascenso grande en su empresa. De repente, era gerente de ventas, con un sueldo que nos permitió mudarnos a una casa un poquito más grande en el sur de la ciudad, en un fraccionamiento de esos con jardincitos y vecinos que saludan. Yo estaba feliz. ¿Ven? Pensaba que era el premio por nuestro esfuerzo, que íbamos a poder ahorrar para el bebé que tanto planeábamos. Pero ahí empezó, sutil, el primer cambio. Él llegaba más tarde del trabajo, tipo así, a las 9 o 10 de la noche, en lugar de las 6 como antes. Yo lo esperaba con la cena lista, arroz con pollo o lo que fuera, sentada en el sofá nuevo con la tele de fondo. Y cuando entraba, olía a cigarro y a colonia fuerte, como si hubiera estado en reuniones con clientes. Perdón, amor, fue un día loco, decía siempre, dándome un beso rápido en la frente antes de irse a la ducha. Yo le sonreía y le servía el plato, pensando que era temporal, que el éxito traía eso, ¿no? En esa época, yo seguía en mi trabajo de contabilidad, revisando números en una oficina gris en el centro, y me gustaba contarle mis chismes del día, pero él ya no preguntaba tanto. Cuéntame, le decía yo, y él respondía con un ajá, mientras revisaba el celular, o cambiaba el tema a sus logros. Hoy cerré un contrato de 1,500,000 pesos. ¿Te imaginas? Me sentía orgullosa, ¿sabe? Pero al mismo tiempo, como si yo fuera la espectadora de su vida, no la parte principal. Pasaron los meses, y el distanciamiento se coló en las cosas chiquitas del día a día. Por ejemplo, los domingos ya no íbamos a misa juntos como antes. Él decía que estaba cansado, que prefería dormir un rato más,
y yo iba sola, sentada en el banco de madera dura, rezando por nosotros, porque no se enfriara el amor. Dios, ayúdanos a mantener la fe, murmuraba, sintiendo el olor a incienso y velas quemadas. Pero volvía a casa y él estaba en el gimnasio del fraccionamiento, levantando pesas o corriendo en la cinta que compramos con su bono. Empezó a obsesionarse con su apariencia, tipo así. Se compró ropa nueva, camisas ajustadas que marcaban sus músculos, zapatos italianos caros que brillaban bajo la luz. Tengo que verme profesional, me explicaba, mirándose en el espejo del baño mientras se peinaba con gel. Yo le decía, estás guapísimo, Javier, pero no te gastes tanto. Y él se reía, pero era una risa un poquito forzada, como si mi comentario fuera tonto. En las noches, cuando nos acostábamos, ya no me abrazaba como antes. Se daba la vuelta y se ponía a revisar correos en el teléfono, con la luz de la pantalla iluminándole la cara en la oscuridad. Yo me quedaba mirando el techo, sintiendo un vacío en el pecho, pero me decía a mí misma, es el estrés del trabajo, se le pasará. Yo soy su apoyo, tengo que ser paciente como mi mamá me enseñó. Ah, qué ingenua, ¿verdad? Porque en el fondo, empezaba a notar que sus valores cambiaban, ¿sabe? Antes hablábamos de familia, de tener hijos y criarlos con amor, pero ahora era todo sobre estatus. Necesito un auto nuevo, Laura, un SUV para impresionar a los clientes. ¿Qué van a pensar si llego en el Tsuru viejo? Yo asentía, aunque me dolía un poco, porque recordaba cómo nos conocimos con lo simple que éramos, y ahora parecía que yo no encajaba en esa imagen nueva que se estaba armando. Y luego estaban las críticas, disfrazadas de bromas, tipo así, que al principio me hacían reír, pero que poco a poco me picaban como espinas. Una vez, en una cena con amigos suyos del trabajo, yo había cocinado enchiladas como las de mi pueblo, con salsa bien picosa, y él, delante de todos, dijo, «Cuidado con la comida de Laura, es como ella, humilde pero con un toque fuerte que no todos aguantan». Todos se rieron. Y yo también, forzando una sonrisa mientras sentía las mejillas ardiéndome. Pero por dentro me preguntaba si era una indirecta. O cuando salíamos, él comentaba, «Deberías arreglarte más el pelo, amor, para verte como las ejecutivas de la oficina». Yo me tocaba el cabello lacio y simple, que siempre había sido así, y respondía, «Bueno, quizás lo intente», pero no lo hacía, porque me sentía como si estuviera perdiendo mi esencia por complacerlo. La comunicación se fue apagando, ¿sabe? Antes hablábamos horas de todo, pero ahora los silencios se estiraban en la mesa del desayuno, con solo el sonido de las cucharas en las tazas de café. Yo intentaba sacar temas. Oye, ¿qué tal si planeamos unas vacaciones? ¿A la playa, como soñábamos? Y él, ahora no, Laura. Con el trabajo no puedo. Tal vez el próximo año. Yo justificaba todo, tipo así. Me culpaba a mí misma. Seguro soy yo que no entiendo lo que es ser ambicioso. Él está haciendo esto por nosotros. En las noches, cuando se dormía, yo me acurrucaba contra su espalda, oliendo su loción cara, y pensaba en mi infancia, en cómo mi papá se distanciaba así de mi mamá con sus silencios. Pero lo echaba al olvido rápido. Somos diferentes, me repetía. Javier me ama, solo está enfocado. Hubo un momento que ahora veo claro, pero en ese entonces lo minimicé. Era como en el 2010, en nuestro aniversario. Yo organicé una cena romántica en casa, con velas y el vestido rojo que me compré especial, y él llegó 2 horas tarde, con una disculpa de reunión de emergencia. Cuando vio la mesa puesta, dijo, «¡Ay, qué lindo, pero estoy muerto! ¿Podemos dejarlo para mañana?» No hubo beso apasionado, solo un abrazo rápido y se fue a dormir. Yo recogí todo sola, con lágrimas calientes rodándome por las mejillas, sintiendo el nudo en la garganta, pero me limpié la cara y me dije, «Es solo un mal día, mañana será mejor». Empezaba a sentir que algo andaba mal, un vacío que me apretaba el estómago por las mañanas, como cuando de chiquita esperaba a mi papá y no llegaba, pero lo negaba. Él trabaja por nuestro futuro, pensaba, ignorando cómo sus ojos ya no me miraban con esa calidez de antes, cómo sus promesas se diluían en excusas. Ay, si hubiera hablado, si hubiera confrontado esos detallitos. Pero no, seguí fingiendo que todo estaba bien, porque el miedo al abandono era más grande que cualquier señal. Y mientras tanto, el distanciamiento crecía, como una grieta que no ves hasta que la casa se cae. Y bueno, miren,
Ese distanciamiento del que les hablo, tipo así, empezó a pesarme de verdad como en el 2011, ¿sabe? No fue que de repente explotara todo. No, fue más como un goteo constante que me iba mojando el alma poquito a poco, hasta que un día me di cuenta de que estaba empapada de dudas y miedos que no podía secar. Yo seguía en mi rutina, trabajando en la oficina de contabilidad, revisando facturas y balances en esa computadora vieja que se colgaba cada 2 por 3, llegando a casa cansada pero con la esperanza de que Javier me recibiera con un abrazo, como en los viejos tiempos. Pero ya no era así, uf. Las noches se volvían eternas. Yo en la cocina preparando la cena, oliendo el ajo y el jitomate sofriéndose en la sartén, y él llegando tarde otra vez, con esa expresión de «no preguntes» en la cara. Me sentaba en la mesa con el plato enfrente, el vapor subiendo y enfriándose solo, y le preguntaba «¿Todo bien en el trabajo, amor?». Él respondía con un «sí, sí, solo mucho estrés», mientras comía rápido y se ponía a ver el fútbol en la tele, con el volumen alto para no tener que hablar más. Yo me quedaba callada, masticando lento, sintiendo un vacío en el estómago que no era de hambre, sino de algo que se me escapaba de las manos. Empecé a notar que algo andaba mal de una forma más profunda, tipo así, como un instinto que me picaba en el pecho por las mañanas cuando me despertaba y lo veía ya vestido, listo para salir, sin siquiera un buenos días cariñoso. Una vez, fue en febrero, creo, un día gris con lluvia fina que empañaba las ventanas de la casa. Yo me levanté temprano para hacerle el desayuno, huevos revueltos con tortillas calientitas, como le gustaba, y cuando bajé a la cocina, encontré su celular en la encimera, vibrando con un mensaje que se iluminó un segundo. Algo de «nos vemos después del gym», de una tal Ana. Mi corazón dio un salto, ¿sabe? Como si me hubieran clavado un alfiler helado, pero lo ignoré rápido, pensando. Seguro es una compañera de trabajo, nada más. Javier no me haría eso. Limpié el teléfono con un trapo, lo puse de vuelta, y cuando él bajó, le serví el plato con una sonrisa forzada, preguntándole del día. Él ni se dio cuenta, solo comió y salió corriendo, dejándome con el eco de esa duda en la cabeza. Por la tarde, en el trabajo, no podía concentrarme. Revisaba números que se me mezclaban, y me pasaba el tiempo mirando el reloj, contando las horas para volver a casa y ver si era mi imaginación. Pero no era solo eso. Ay, no. El abandono emocional se sentía en las cosas chiquitas que antes eran nuestro pegamento. Por ejemplo, ya no planeábamos nada juntos. Yo le sugería, «Oye, ¿qué tal si vamos al cine este fin? Hay una película romántica que vi en el tráiler». Y él ponía esa cara de «no tengo tiempo», diciendo, «Laura, con las reuniones que tengo, mejor quédate en casa. Relájate». Me dolía, ¿sabe? Porque recordaba cómo antes salíamos a caminar por el parque, tomados de la mano, sintiendo el sol en la piel y riéndonos de tonterías. Y ahora yo pasaba los fines de semana sola, sentada en el sofá con un libro que no leía del todo, oyendo el tic-tac del reloj en la pared como si me recordara que el tiempo se nos escapaba. Empecé a culparme, tipo así, me decía. Seguro soy yo que no soy lo suficientemente interesante ahora, con mi trabajo normalito y mi pelo que no me arreglo como él quiere. Tengo que esforzarme más, ser más como esas mujeres de la oficina que menciona. Así que un día, después de mucho pensarlo, me compré un vestido nuevo, uno rojo ajustado que me hacía sentir expuesta, y me lo puse para una cena que organicé en casa. Cociné su favorito, mole poblano, con el aroma picante llenando la casa, y puse música suave de fondo. Cuando llegó, tarde como siempre, me miró de arriba abajo y dijo, «¿Te ves? Diferente. ¿Es nuevo?». Yo asentí, emocionada, esperando un cumplido, pero él solo se sentó y empezó a comer, comentando más sobre su día que sobre mí. Al final de la noche, cuando intenté acercarme en la cama, me apartó suavemente. «Estoy cansado, amor. Mañana hay junta temprano». Me quedé ahí, con el corazón latiéndome lento y pesado, sintiendo las sábanas frías contra la piel y las lágrimas rodándome silenciosas por las mejillas. «Es solo cansancio», me repetí en la oscuridad. «Yo tengo que perdonarlo, como siempre, porque si no, ¿qué nos queda?». Y las justificaciones se volvieron mi escudo, ¿sabe? Cada vez que sentía esa punzada de que algo se rompía, la tapaba con excusas. Como cuando encontré un recibo de un hotel en su bolsillo, de una noche de equipo que no me había contado.
Lo vi y el estómago se me revolvió, oliendo a traición. Pero llamé a su oficina y me dijeron que sí. Había sido un viaje de trabajo. «Ves, Laura, estás paranoica», me dije, arrugando el papel y tirándolo a la basura, con las manos temblándome. O las veces que lo oía reírse por teléfono en el baño, con la puerta cerrada, voz baja y alegre como no me hablaba a mí hace meses. Salía y yo preguntaba, ¿quién era? Y él, un cliente, nada importante. Yo minimizaba tipo así, recordando mi infancia. Cómo mi mamá perdonaba los silencios de mi papá por el bien de la familia, y pensaba, yo no voy a ser como ella, pero tampoco voy a romperlo todo por dudas tontas. Javier me ama, solo está pasando por una racha. Pero por dentro, el vacío crecía. Me despertaba a medianoche con ansiedad, el pecho apretado como si me faltara aire, y me iba al baño a llorar bajito, mirando mi reflejo en el espejo empañado, preguntándome, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ya no me toca como antes? Intentaba hablarlo. Una noche lo encaré en la sala, con la tele apagada y el silencio pesado. Javier, siento que nos estamos alejando. ¿Estás bien conmigo? Él me miró sorprendido, como si yo fuera la loca, y dijo, estás imaginando cosas, amor. Es el trabajo. Te quiero. Pero dame espacio. Me abrazó un segundo, pero fue tieso, sin calor, y yo me quedé ahí, oliendo su colonia, sintiendo que perdonaba otra vez, culpándome por ser demasiado sensible. Ay, en esos meses, el peso emocional me aplastaba poquito a poco. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando los objetos que compramos juntos. El jarrón con rosas marchitas, la foto de nuestra boda en la repisa, y me preguntaba si todo había sido una ilusión. Hablaba con mi mamá por teléfono, contándole solo lo superficial. Estamos bien, mamá, solo ocupado. Y ella respondía, aguanta, hija, el matrimonio es así. Pero sola, en la ducha con el agua caliente quemándome la piel, dejaba que el llanto saliera, sintiendo el jabón resbalando como mis esperanzas. Empezaba a percibir que la confianza se quebraba, como un vidrio con arañazos que no ves hasta que se rompe del todo. Pero lo negaba con uñas y dientes, porque admitir que algo andaba mal significaba enfrentar el miedo más grande, el abandono que tanto temía desde chiquita. Solo un poquito más de paciencia, me repetía, ignorando cómo mi cuerpo se tensaba cada vez que oía sus llaves en la puerta, esperando un amor que ya no llegaba. Y mientras, las señales seguían ahí, gritando en silencio, pero yo, ciega por el amor y el terror, seguía justificando, minimizando, hasta que no pude más. Y bueno, miren, ese no pude más, del que les hablo, tipo así, llegó como un trueno en una noche clara, ¿sabe? Fue en el verano del 2012, un agosto caluroso que pegaba como un horno, con el aire denso y pegajoso que te hace sudar hasta pensando. Yo andaba en uno de esos días donde todo se acumula. El trabajo me tenía estresada con una auditoría que no salía, y en casa, el silencio entre Javier y yo era como un muro que crecía cada día. Llegué temprano esa tarde, porque salí antes de la oficina, con la idea de sorprenderlo, de quizás forzar una charla de verdad, como en los viejos tiempos. Compré flores en el mercado, unas margaritas amarillas que olían a tierra fresca, y las puse en un vaso en la mesa de la cocina, pensando que tal vez eso ablandara su corazón. Me senté en el sofá, con el ventilador zumbando encima, esperando que llegara, pero en lugar de las 6, fueron las 8, y cuando oí la llave en la puerta, mi estómago se apretó como siempre. Entró, pero no solo. Traía esa energía rara, ¿sabe? Como si viniera de otro mundo, con la camisa desabotonada un poco y el pelo revuelto. Hola, amor, dije yo, levantándome con una sonrisa que me costó, y él me miró un segundo, como si me viera por primera vez en meses, y murmuró un hola seco antes de ir a la cocina por agua. Ahí fue cuando lo vi. Su celular en el bolsillo, vibrando otra vez, y sin pensarlo mucho, o tal vez pensando demasiado, lo tomé rápido cuando se dio la vuelta. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes, y abrí los mensajes. Eran de esa Ana, docenas, con palabras que me helaron la sangre, tipo, no puedo esperar a verte de nuevo, anoche fue increíble, y fotos que no quise ver del todo, pero que bastaron para que el mundo se me cayera encima. Sentí náuseas, un vómito subiéndome por la garganta,
y las manos temblándome tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Qué es esto, Javier?, le dije, con la voz quebrada, mostrándoselo cuando volvió. Él se puso pálido, ¿sabe? Como si lo hubieran pillado en una mentira grande, y balbuceó algo de «no es lo que piensas, es solo una amiga». Pero yo ya sabía, en ese instante, que todo el distanciamiento, los silencios, las excusas, eran señales de una traición que llevaba meses pudriéndose debajo de nuestra vida. La ruptura no fue un grito ni una pelea de película. Uf, no, fue peor, tipo así, un desmoronamiento lento y doloroso que me dejó hecha trizas por dentro. Él lo admitió todo esa noche, sentado en la silla de la cocina con la cabeza baja, mientras yo iba de un lado a otro, llorando sin parar, sintiendo el piso frío bajo mis pies descalzos como si me anclara para no caerme del todo. Has ido pasando por un tiempo, Laura. Lo siento. Pero ya no siento lo mismo, dijo, con voz plana, sin mirarme a los ojos, y cada palabra era como un cuchillo que se hundía más profundo en mi pecho. Me contó de Ana, una colega de la oficina, más joven, ambiciosa como yo ahora, y cómo empezaron con charlas inocentes que se volvieron algo más. Yo no podía procesarlo, ¿sabe? Recordaba las promesas de nuestra boda, el anillo que aún llevaba en el dedo, pesado como una cadena, y le preguntaba, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste sola tanto tiempo? Él se encogió de hombros, murmurando excusas sobre el estrés, el trabajo, como si eso justificara romper la confianza que construimos con tanto esfuerzo. Esa noche no dormimos. Yo en el sofá, acurrucada con una cobija que olía a nosotros antes, sintiendo el cuerpo entumecido por el shock, y él en la habitación, empaquetando una maleta en silencio. Al amanecer se fue a casa de un amigo, dejándome con la casa vacía y un eco en las paredes que dolía más que cualquier grito. Los días siguientes fueron un infierno psicológico, tipo así, una niebla espesa donde no sabía quién era yo sin él. Firmamos los papeles del divorcio en septiembre, en una notaría fría con aire acondicionado que me erizaba la piel, y yo firmé con la mano temblorosa, sintiendo que perdía no solo un marido, sino la idea de la familia que soñé desde chiquita. No hubo hijos, gracias a Dios, porque eso me habría roto más, pero el impacto fue brutal. Me despertaba a medianoche con pánico, el pecho oprimido como si me ahogara, reviviendo las señales que ignoré, los mensajes, las llegadas tarde, las críticas, y me culpaba por no haber visto lo obvio. Caminaba por la casa sola, tocando sus cosas que aún estaban, su cepillo de dientes en el baño, la camisa colgada en el armario, y lloraba hasta quedarme sin fuerzas, sintiendo una pérdida tan profunda que era como si me hubieran arrancado una parte del alma. La confusión emocional me tenía dando vueltas. Un día lo odiaba por la traición, al siguiente lo extrañaba como a un fantasma, preguntándome si yo fui la que falló, si mi inseguridad de la infancia me hizo ciega. Hablé con mi mamá por teléfono, sollozando. Mamá se fue, todo se acabó. Y ella, con voz temblorosa, me dijo, hija, duele, pero vas a salir, como yo salí de mis silencios. Pero en ese momento no lo creía. Me sentía abandonada de nuevo, como la niña debajo de la mesa, con el miedo confirmándose en carne propia. Ay, pero miren, de esa ruptura tan cruda, poquito a poco, empezó la reflexión que me salvó, ¿sabe? Pasaron meses, tipo así, de terapia con una psicóloga en un consultorio chiquito en el centro, donde me sentaba en un sillón gastado y desahogaba todo. La infancia con los golpes y silencios de mi papá, el novio que me dejó de joven, y cómo eso me hizo aferrarme a Javier ignorando las grietas. Los señales estaban ahí desde el principio, me repetía ella, y yo lo veía claro ahora. El distanciamiento no era estrés, era él cambiando, priorizando su ego sobre nosotros, y yo, por mi trauma, lo minimicé para no enfrentar el abandono. Aprendí que el amor no se gana perdonando traiciones disfrazadas, que la confianza rota no se pega con excusas, y que mi valor no depende de que alguien me cuide. Empecé a reconstruirme, mudándome a un departamento más pequeño en otra colonia, uno con balcón donde planto flores y miro el atardecer, sintiendo por primera vez que soy suficiente sola. Volví a la uni para un curso de finanzas, porque quiero mi propia carrera. No solo ser el apoyo de alguien, y salgo con amigas, riéndome de verdad,
sin ese nudo en el estómago. Tengo 42 ahora, y miro atrás sin tanto rencor. Javier se casó con Ana, lo supe por Facebook, pero no duele como antes, porque crecí. Entendí que el ciclo de mi familia se rompe, eligiendo verme a mí misma primero, no esperando salvación de otro. Si hubiera visto esas señales tempranas, los silencios, las obsesiones, las bromas hirientes, quizás habría hablado antes, pero no, viví el dolor para aprender. Y hoy, sentada aquí con mi café caliente, les digo, no ignoren lo que sienten, porque el amor verdadero no te deja dudando en la oscuridad. Yo lo hice, y pagué el precio, pero salí más fuerte, lista para lo que venga, sin miedos que me aten. Ay, qué alivio decirlo todo, ¿verdad? Como si por fin respirara libre.